Solo quería sorprender a mi hija con un regalo que había estado soñando durante años. Tampoco me olvidé de mi sobrino. Aunque no somos tan cercanos, aún así le compré un caro juguete tecnológico. Pero en lugar de escuchar un «gracias», me criticaron por darle demasiado a mi propio hijo. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando mi hermana me llamó para regañarme, por no comprarle un coche a su hijo. Y cuando finalmente dije algo que tal vez todos piensan pero nunca se atreven a decir, todo explotó. Estuve mal al recordarle, ¿tu hijo no es mi hijo? Creo que muchos padres entenderán este sentimiento, cuando pasas todo un mes pensando en un regalo que realmente significa algo para tu hijo. Algo que va más allá de ser solo un objeto material, un símbolo de amor, reconocimiento y un punto de inflexión en la vida de tu hijo. Mi hija acaba de cumplir 17 años, un gran hito. Es una niña trabajadora y bien educada. Nunca le han gustado las cosas llamativas y siempre ha estado ahí para mí en los momentos más difíciles. Desde que tenía 13 años, ha mencionado querer un coche cuando crezca, no para presumir, sino para poder conseguir un trabajo a tiempo parcial, ayudarme a conducir y tener un poco de libertad y privacidad propia. Nunca le hice ninguna promesa, pero siempre lo tuve en cuenta. Y este año, cuando mis finanzas finalmente lo permitieron, decidí hacer realidad ese sueño. No le dije a nadie, ni siquiera a ella, porque quería ver esa expresión de pura sorpresa y felicidad en su rostro. Planifiqué todo hasta el más mínimo detalle. Elegir el modelo adecuado, encontrar un concesionario de confianza, manejar toda la documentación a mi nombre por seguridad legal e incluso organizar el seguro y las clases de manejo para ella más adelante. Todo se hizo con un objetivo en mente, hacer que su cumpleaños fuera lo más especial e inolvidable posible. Pero luego, había una cosa que hizo todo, más complicado de lo que esperaba. El cumpleaños de mi sobrino, el hijo de mi hermana, cayó el mismo día. Los dos tienen la misma edad, el mismo cumpleaños, y crecieron con muchas cosas en común, pero en circunstancias completamente diferentes. No soy muy cercano a mi hermana. Para ser honesto, nuestra relación es un poco delicada. Tiende a culpar a los demás por todo, se queja de cosas que realmente no importan, y a menudo provoca discusiones de la nada. Por eso, trato de mantenerme a distancia y evitar interacciones innecesarias. Dicho esto, sigo preocupándome por mi sobrino. Después de todo, es familia. Solo porque los adultos no se lleven bien, no significa que los niños deban sufrir por ello. Recuerdo que el año pasado, durante su cumpleaños, mi hermana mencionó que él también siempre había querido un coche, como sus amigos para ir a la escuela y tal vez conseguir un trabajo. Pero su familia estaba pasando por un momento realmente difícil económicamente, apenas llegaban a fin de mes. Así que conseguir un coche estaba fuera de cuestión. Lo entendí, y me sentí aún peor al saber que era del tipo callado. Nunca realmente expresaba lo que quería, solo lo guardaba todo para sí. El tipo de chico que se guarda las cosas y nunca pide mucho. Este año quería hacer algo por él también, al menos algo significativo, práctico y divertido. Algo que pudiera ayudarlo a relajarse y disfrutar un poco en medio de todas las presiones de crecer. Después de pensarlo un poco, decidí comprarle una PlayStation 5 nueva con todos los accesorios, algo que sabía con certeza que su mamá no podría permitirse en este momento. No porque estuviera comparando el valor material entre un coche y una consola de videojuegos, sino porque quería que ambos se sintieran vistos, amados y cuidados. No pongo líneas entre el mío y el de los demás, pero al mismo tiempo, no aceptaré que midan o comparen mi amor, como si alguien estuviera llevando la cuenta de quién recibió más o menos. Como no vivo cerca de mi hermana, hice el pedido con anticipación, elegí el envoltorio y lo envié directamente a su casa, perfectamente a tiempo para su cumpleaños. Pensé, si no puedo estar allí en persona, al menos el regalo mostrará mis intenciones. Honestamente, estaba un poco nervioso. No sabía cómo reaccionaría, si estaría feliz, si le tocaría. No esperaba elogios ni agradecimientos. Lo único que realmente esperaba era un mensaje simple, algo como, me encanta, gracias. Pero todo lo que obtuve fue silencio. Silencio total. Sin mensaje, sin llamada telefónica, ni siquiera una respuesta después de que yo enviara una primero. Y fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No esperaba elogios ni cumplidos. Todo lo que esperaba era un simple mensaje de agradecimiento, solo unas pocas palabras como, me gustó mucho, gracias. Pero todo lo que obtuve a cambio fue silencio.
Silencio absoluto. Sin mensaje. Sin llamada. Sin respuesta. Aunque yo fui quien se comunicó primero. Y fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Para darte el panorama completo, permíteme retroceder un poco a la fase de preparación. Porque tal vez todo lo que siguió se derivó de lo que en su momento parecía una decisión perfectamente razonable. Envié el regalo directamente a la casa de mi hermana. Verás, mi casa y la suya están a casi 400 kilómetros de distancia. No es fácil simplemente pasar por allí, especialmente porque estaba ocupada preparando una pequeña fiesta de cumpleaños para mi hija. Estuve indeciso entre contratar un servicio de entrega privado y hacer un pedido en línea a un gran minorista que ofrecía envoltura de regalo y garantía de entrega en la fecha exacta. Al final, opté por la segunda opción. Era más limpia, más profesional y con menos margen de error. Pasé varios días investigando cuidadosamente antes de decidirme por la PS5, no solo la consola, sino también unos auriculares para juegos, un controlador extra y algunos juegos populares apropiados para su edad. Solicité un papel de regalo simple pero elegante y una cinta azul profunda, su color favorito, o al menos solía serlo, según algo que mi hermana mencionó hace años. Incluso añadí una nota escrita a mano. ¡Feliz cumpleaños! Espero que este regalo te traiga mucha alegría y te ayude a relajarte y divertirte. Aunque no siempre pueda estar cerca, me importas mucho. Nada lujoso, nada exagerado, solo palabras sinceras desde el corazón. Cuando recibí la confirmación de la entrega, solté un suspiro de alivio. En ese momento, mi única preocupación era si mi hija había descubierto lo que le había comprado. ¿Cómo reaccionaría cuando viera el coche en el camino de entrada? Me lancé a organizar la pequeña fiesta de cumpleaños en casa, decorándola con todas las cosas que le encantaban. Globos pasteles, luces de cadena, pastel de sabor matcha y maíz, y algunos regalos hechos a mano por sus amigos. Todo salió perfectamente. Cuando salió y vio el coche con un gran lazo rojo, se quedó paralizada. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No porque estuviera consentida o desamparada, no, sino porque sabía cuánto esfuerzo y planificación silenciosa había puesto en ello. Ese momento, quería aferrarme a ese momento para siempre. Era simple, pero llevaba todo el peso del amor y la familia. Más tarde, ese mismo día, después de la fiesta, saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi sobrino. Nada elaborado, solo un simple mensaje de control. ¿Tuviste un buen cumpleaños? ¿Te gustó el regalo? Sin respuesta. Lo dejé ahí y esperé hasta la tarde. Todavía nada. Empecé a preocuparme. ¿Podría haberse entregado el paquete a la persona equivocada? ¿O tal vez hubo algún problema técnico? Revisé el correo electrónico de confirmación nuevamente. Todo coincidía. Nombre correcto, dirección correcta. Incluso había una nota que decía, entregado en mano al padre del destinatario. No tenía sentido, pero traté de mantener la calma. Tal vez el niño estaba ocupado, quizás estaba tímido. Aún así, un rápido mensaje de agradecimiento no toma más de unos segundos, especialmente por un regalo que vale casi $1,000. Entonces, pensamientos más oscuros comenzaron a infiltrarse. ¿Podría ser que mi hermana se haya involucrado de alguna manera? Con ella, siempre tengo que tener cuidado. Desde que éramos niños, ella ha tenido esta vena competitiva silenciosa, siempre observando para ver quién recibía más atención, quién tenía al hijo mejor tratado. Todavía recuerdo una vez que llevé a mi hija al parque, tomé una foto y la publiqué en línea. Me llamó furiosa, gritando, ¿por qué no invitaste a mi hijo también? Al principio, pensé que estaba bromeando, pero no, ella estaba completamente seria. Así que cuando mi sobrino se quedó en silencio y mi hermana tampoco dijo una palabra, aunque obviamente sabía que había enviado un regalo, empecé a sentir algo más profundo. Un silencio intencionado. No fue solo una falta de respuesta, fue un rechazo pasivo. Esa noche, después de que la fiesta de cumpleaños se calmara y los invitados se fueran a casa, no podía dejar de repetir la pregunta en mi mente. ¿Por qué? Me fui a la cama, miré mi teléfono y me dije, tal vez mañana me llame para darme las gracias. Tal vez sea solo un malentendido, pero estaba equivocado, muy equivocado. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Lo contesté, medio esperando un cálido agradecimiento, un seguimiento alegre o simplemente una rápida confirmación de que el regalo había llegado. En su lugar, me encontré con una voz llena de frustración, casi enfadada. Y su primera frase me dejó atónito.
¿Por qué tu hija recibe un coche mientras que mi hijo no recibe nada? Al día siguiente sonó el teléfono. Pensé que ella estaba llamando para dar las gracias, para preguntar cómo estaban las cosas, o simplemente para reconocer el regalo. Pero no. Su voz estaba llena de frustración e irritación, y su primera frase me dejó atónito. ¿Por qué tu hijo tiene un coche y el mío no? Me tomó unos segundos procesarlo. Pensé que me había confundido, pero no. Ella enfatizó cada palabra como si hubiera cometido algún tipo de traición definitiva. Me quedé paralizado. Mis sentimientos pasaron de la confusión al malestar, luego gradualmente a una profunda sensación de decepción. Ni siquiera había tenido la oportunidad de preguntar si mi sobrino recibió el regalo, si le gustó, si estaba disfrutando de su nuevo juego. En cambio, lo que obtuve fue un interrogatorio hostil, y ni siquiera se molestó en andarse con rodeos. Mi hijo también cumplió años ese día. Misma edad, también un chico. Y aún así, ¿solo le dieron un juguete? Mientras que tu hijo recibe un maldito coche entero. ¿De verdad crees que eso es justo? Honestamente, quería reírme. No por diversión, sino porque me sentía completamente impotente. Sí, mi hijo recibió un coche, porque ese era el regalo que había planeado durante mucho tiempo, porque eso es lo que realmente quería, y más que nada, porque es mi hijo. En cuanto a mi sobrino, no me olvidé de él. No le envié un regalo barato o sin pensar, una PS5 nueva, con todos los accesorios. ¿Cómo es eso solo un juguete? Y aunque fuera solo un juguete, ¿y qué? Un regalo no se trata de su precio, sino de lo bien que le queda a la persona que lo recibe. Pero para mi hermana, eso parecía no significar nada. Ella seguía y seguía hablando de lo decepcionado que estaba su hijo, de cómo estuvo de mal humor todo el día, de cómo sentía que lo habían tratado injustamente. Incluso me acusó de hacer que su hijo se sintiera menos valorado y de arruinar su cumpleaños. Empecé a sentir una profunda y dolorosa frustración, pero aún así intenté mantener la calma. Hermana, mi hijo es mi hijo. Tengo el derecho de darle lo que yo considere adecuado y dentro de mis posibilidades. Tu hijo sí recibió un regalo. No es como si lo ignorara. Incluso elegí algo que una vez me dijiste que no podías permitirte comprarle el año pasado. Ella hizo una pausa durante unos segundos. Luego, de repente, su tono se volvió agudo y amargo. Ese es el problema. Puedes permitirlo. Así que, ¿por qué no dividirlo equitativamente entre los dos? Estuve casi sin palabras. Así es como lo ve ella, que el amor y la responsabilidad familiar se miden en términos financieros. No soy insensible. Si fuera tan rico que no supiera qué hacer con mi dinero, tal vez les habría comprado un coche a ambos niños. Pero tengo mis propios límites. Todavía estoy luchando todos los días para criar a mi hijo y gestionar los gastos. Ese coche no vino de dinero sobrante, vino de ahorros, sacrificios y planificación a largo plazo. Intenté mantener la voz firme. Hermana, le di ese regalo a mi hijo porque es mi hijo. Quiero a mi sobrino, pero no es mi hijo. Puedo cuidar, puedo mostrar amor, pero no puedo, y no debería tener que cargar con la responsabilidad emocional de ambos niños. Y si piensas que estoy equivocado por no darle un coche a tu hijo también, entonces tal vez necesitamos replantearnos lo que significa ser padre. Su voz se volvió fría. ¿Y qué? ¿Estás diciendo que mi hijo no significa nada para ti? Esa pregunta me dejó paralizado, no porque fuera cierta, sino porque era tan incorrecta, y aún así ella la dijo como si fuera un hecho indiscutible. Cerré los ojos y tomé una respiración profunda. No, hermana, nunca dije eso. Pero déjame ser claro. Tu hijo no es mi hijo. Puedo preocuparme por él, puedo amarlo, pero no puedo, y no estoy obligada a tratar a los dos niños exactamente igual, como si fuera su madre. Después de eso, silencio. No dijo otra palabra. La llamada terminó en esta atmósfera pesada y sofocante, una mezcla de ira, negación y renuencia a enfrentar la realidad. Miré la pantalla oscura del teléfono, sintiéndome vacío, no porque pensara que estaba equivocada, sino porque nunca esperé que la diferencia en las reacciones de los niños, la de mi hija y la de mi sobrino, revelara una grieta tan profunda en nuestro vínculo familiar. Cuando mi hija recibió el coche, lloró, porque entendió que venía del amor, el sacrificio y todos los ahorros que había hecho. Estaba agradecida, no por el coche en sí, sino por el amor que le puse. Mi sobrino, o más precisamente, mi hermana, vio ese mismo regalo como una ofensa a su orgullo.
No porque el regalo no fuera lo suficientemente bueno, sino porque no era el mismo. La comparación mata la gratitud. El derecho mata la amabilidad. Le envié un mensaje de texto a mi sobrino de nuevo, todavía sin respuesta. Ese mensaje permanece sin leer en mi teléfono, un testigo silencioso de un vínculo que de alguna manera se ha desincronizado. El mensaje que le envié a mi sobrino sigue sentado en silencio en el chat, como una puerta cerrada que nadie se molesta en abrir, sin el check de visto, sin respuesta. Y no estoy seguro si eso es solo el silencio de un adolescente de mal humor, o una pared deliberada levantada por su madre, mi hermana, debido a algo que ella consideró injusto. No me apresuré a devolverle la llamada, no por orgullo, sino porque me he acostumbrado a su forma pasivo-agresiva de manejar las cosas. Cada vez que algo la molesta, no lo habla. No se comunica. Ella simplemente deja que el silencio se espese hasta el punto de la asfixia, como si el silencio mismo fuera alguna forma noble de castigo. Pero esta vez no se quedó en silencio por mucho tiempo. 3 días después del cumpleaños, una tarde de fin de semana, recibí una segunda llamada de ella. Contesté, y tal como había intuido, no anduvo con rodeos. Su voz llegó directamente por el teléfono, más fuerte de lo habitual, impregnada de dolor y furia. ¿Alguna vez has pensado que mi hijo también tiene sentimientos? ¿Que tal vez se sintió inferior cuando vio a tu hija recibir un maldito coche entero? Tragué con dificultad. La pregunta golpeó como una acusación, pero mantuve la compostura. Entiendo que podría haberse sentido molesto, pero no quise hacer ningún tipo de comparación. Simplemente hice lo que creía que era mejor para mi hija. Y ella es mi hija después de todo. Casi gritó, «Entonces, ¿qué es mi hijo para ti? ¿Solo un niño cualquiera?» Me quedé paralizado durante unos segundos. Parte de mí quería gritarle, dejarle claro que no era responsable de la felicidad de su hijo, especialmente porque ella nunca había hecho nada remotamente similar por el mío. Pero me contuve. No, no es solo un niño cualquiera. Recordé su cumpleaños, le compré un regalo, hice el pedido, escribí una tarjeta, hice todo lo que pude dentro de mis posibilidades. ¿En serio estás molesto porque no le compré un coche? No respondió eso directamente. En su lugar, se desvió hacia un ataque personal. Siempre piensas que eres mejor que los demás. No puedes hacer nada sin anunciarlo. Le diste un coche y publicaste historias, fotos, como si estuvieras tratando de frotárselo en la cara a todos. Me quedé sorprendido. Sí, había publicado fotos, pero en privado, solo con amigos cercanos en una lista limitada. Y aunque lo hubiera hecho público, ¿qué tiene de malo compartir un momento alegre con mi hija? Se supone que debo ocultar todo, andar con pies de plomo en la vida, solo para que los demás no se sientan inadecuados. Tomé una respiración profunda. Esto no se trata de las redes sociales, no se trata de presumir. Esto es sobre la familia. Le di ese regalo a mi hija porque se lo merecía. También le di un regalo a tu hijo porque me importa. Pero no puedo, y no estoy obligada a igualar las cosas como tú quieres que lo haga. Me interrumpió, casi llorando. ¿Entonces crees que mi hijo merece sentirse como si le hubiera tocado la parte más mala? Nunca pidió nada. Él simplemente se quedó en silencio. ¿Pero sabes qué? Es ese silencio el que más me duele. Escuché su voz temblar y por primera vez percibí un atisbo de verdad en lo que decía. Quizás ella realmente estaba destrozada porque su hijo se sintiera excluido. Pero eso no significaba que yo estuviera equivocado. No significaba que estuviera en falta por intentar traer felicidad a mi propio hijo. Y ciertamente no significaba que tuviera que cumplir con las expectativas que ella había construido en su propia mente. Y luego, en un momento de debilidad, dije la única cosa que sabía que encendería la chispa final. Lo siento si esto molestó a su hijo, pero tengo que ser honesta. Tu hijo no es mi hijo. No puedo vivir y pensar como si fuera la madre de ambos. La línea se quedó en silencio al otro lado. Entonces, bip, bip, bip. Ella colgó. Dejé mi teléfono con el corazón pesado, no con arrepentimiento, sino con la tranquila comprensión de que, a partir de ese momento, algo en nuestra relación había cambiado. Tal vez para siempre. Esa tarde, recibí una llamada de nuestra madre. Y como era de esperar, tomó el lado de mi hermana. Me dijo que no debería tener favoritos, que debería ser más considerada, y la línea que realmente me dejó atónito. ¿Qué quieres decir con su hijo y tu hijo? Son todos familia. Dar más a uno que a otro es sembrar la semilla de la injusticia. No dije una palabra.
Estaba demasiado cansado para discutir, pero algo dentro de mí se rompió en silencio, porque me di cuenta de que algunas personas nunca verán el corazón detrás de tus acciones. Si el regalo que das no coincide con la imagen que tenían en mente, y cuando un regalo se convierte en una excusa para culpar, para comparar, entonces el amor mismo se transforma en una transacción, algo que se valora, se negocia y se rechaza. La llamada con mamá terminó. Me senté allí en silencio, en una pequeña habitación que había estado oscura durante horas. Solo la tenue luz de mi teléfono iluminaba el espacio mientras mi mente giraba en el caos. Mi mamá, la que siempre me decía que viviera con amabilidad, que viviera con el corazón, ahora estaba de acuerdo con las exigencias. La misma mujer que una vez me dijo, lo que elijas dar a alguien es tu derecho, ahora decía que estaba siendo injusta, solo porque no dividía los regalos como rebanadas de pastel. No podía entenderlo, verdaderamente ya no podía entenderlo. ¿Desde cuándo se convirtió el afecto en un deber? Solo porque tengo un poco más, ¿significa que debo compensar lo que otros carecen, incluso si no tuve nada que ver en crear esa carencia? Ya no estaba triste. Lo que quedaba era una claridad fría y aguda, y en esa quietud me di cuenta de algo. Era hora de poner un límite. Clara, firme, sin culpa. Dejé de hablar con mi hermana, sin mensajes, sin llamadas, sin explicaciones. Dejé que cada acusación cayera en el silencio, porque sabía que intentar explicarme en una conversación ya sesgada por la emoción ciega era inútil. Regresé con mi hija. Todavía brillaba de alegría por el regalo sorpresa, seguía compartiendo fotos de su nuevo coche, su viaje aprendiendo a conducir, su plan de usarlo para llevar a su pequeño primo a las clases particulares. La miré y sentí que mi corazón se ablandaba, porque al menos el niño por el que había sacrificado todavía lo apreciaba y valoraba, pero también sabía, si le daba regalos a alguien más, cada regalo de ahora en adelante sería examinado minuciosamente. Ya no sería un gesto del corazón, sino una hoja de cálculo. Si le comprara a mi sobrino una laptop, alguien preguntaría por qué no le compré un teléfono en su lugar. Si le diera un juguete al hijo de mi amigo, alguien diría, ¿y el hijo de tu hermana? Cada acto de dar sería pesado como una balanza y estaría atrapado en un juego en el que nunca me inscribí para jugar. No quería eso. Solía creer. Si vivía con sinceridad, la gente entendería. Pero después de esto, finalmente aprendí. La sinceridad no puede sobrevivir a las expectativas irracionales. Ya no estaba triste por el resentimiento de mi hermana. Estaba triste porque me di cuenta de que, todos estos años, siempre había sido el hermano menor que tenía que cargar con el peso. Cuando éramos niños, yo sacaba buenas notas. Ella era comparada. Cuando crecimos, yo tuve éxito. Ella dijo que solo tenía suerte. Cuando compré una casa, ella lo llamó buena suerte. Y ahora cuando compro un coche para mi hija, ella dice que estoy causando división. Ni una sola vez he escuchado las palabras, lo has hecho bien, no de ella. También reflexioné sobre mi relación con mi sobrino. Una vez pensé, aunque no estuviéramos cerca, él al menos sentiría que me importaba, pero su silencio, ya sea por elección o influencia, me mostró, a veces dar no construye conexión, solo construye expectativas. Y así tomé una decisión que suena simple, pero para mí es un punto de inflexión. Ya no daré regalos. A nadie. No porque sea mezquino, no porque sea tacaño, sino porque me niego a que mi amor se traduzca en signos de dólar. No quiero que mis regalos se conviertan en unidades para medir la amabilidad, o peor aún, en herramientas para la comparación, la división y el resentimiento. Lo sé, algunas personas no estarán contentas con esto. Algunos dirán que estoy siendo difícil o guardando rencor. Pero ya no necesito su comprensión. No nací para ser un cajero automático emocional para aquellos que se niegan a madurar. Vivo por mi hija, por la paz que he pasado años construyendo. Una semana después del cumpleaños, recibí un mensaje de mi mamá. Deberías al menos llamar a tu hermana. Eres sangre, después de todo. Lo leí, no respondí. Pero tampoco la bloqueé. Simplemente lo dejé así. De la misma manera que dejé todas las acusaciones infundadas, sin reacción, sin respuesta. Entonces abrí mi teléfono, entré en notas y escribí solo una frase. Tu hijo no es mi hijo. Y no tengo que sentirme culpable por eso. No lo publiqué en línea. No se lo compartí a nadie. Lo guardé para mí, como una declaración silenciosa.
pero lo suficientemente claro como para recordarme, cada vez que sienta dudas, tengo el derecho a amar, pero también tengo el derecho de elegir dónde comienza ese amor y dónde termina.